Y ya con Roberto Moro, analista de Alta Negocios, vamos a ver por la radio y también después por el canal de YouTube de Capital Radio los gráficos, el análisis técnico de calidad. Por un momento de mercados fascinante. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenos días. Muy bien, razonablemente bien. Encantado. Bueno, ayer un poquito de susto, ¿no? Hay que decirlo todo. Un poquito bastante, sobre todo en los índices norteamericanos y en el propio DAX, ¿no? Probablemente a corto plazo los más sensibles pues a lo que comentó, a lo que parece haber sido el detonante precisamente de esas caídas que fueron las palabras de Janet Yellen, que es que cada vez que se conjugan en la misma frase esas dos letras, subidas de tipos de interés, ya la tenemos liada, ¿no? Sobre todo afectando mucho más, por supuesto, a las compañías growth, y así lo pusieron de manifiesto los índices tecnológicos, ¿no? En todo caso, en ningún índice ha sucedido nada lo suficientemente importante como para pensar que vayamos a vivir algo peor. Es verdad que queda un poco postergado el escenario de continuidad alcista, pero no parece que se inicie el bajista, al menos no de momento, ¿no? Este es el gráfico del Dow Jones, prácticamente en sus máximos históricos. El S&P 500 que ayer se alejó un poquito, pero que vamos, no cabe pensar en ninguna corrección añadida, que a ver que se puede producir sin ninguna duda, pero no como consecuencia exclusivamente de lo que sucedió ayer. E incluso este es el gráfico del Nasdaq 100, que con respecto a lo que fue la última subida que comenzó a principios de marzo, ni siquiera ha llegado, se quedó ahí muy próximo en los mínimos intradiarios al 0,382, con lo cual, y pese a que la secuencia en los tecnológicos no es de momento de continuidad alcista, tampoco parece que sea de momento el inicio de una corrección más severa, que de ser así, deberá quedar confirmado con la pérdida de otros niveles, no con los que ayer se perdieron, ¿no? El DAX alemán, como decíamos, también bastante tocado. De hecho, con respecto a lo que fue esa subida desde finales de marzo, ayer se detuvo en el 0,618, con lo cual ya nos deja ahí una importante zona de soporte de corto plazo en los 14.840 puntos, y que es la zona que a corto plazo deberíamos vigilar. Pero el resto de índices, el CAC 40 muy bien, prácticamente en los máximos anteriores, el Eurostoxx 50 que llegó a duras penas al 0,382 de lo que había sido esa última subida, y el IBEX, al que curiosamente es el mercado, parece que es el mercado, el que no le está dejando continuar con un espléndido aspecto alcista que ahora mismo presenta, y que va a seguir muy de cerca la evolución del índice sectorial bancario europeo, que ayer pudo protagonizar una especie de, ni siquiera cabe calificar de pullback, ¿no? Porque llegó a lo que es la zona importante de soporte en 91, pero sin haberse despegado demasiado de ella, y que en la medida en que empecemos a ver precios de cierre por encima de los máximos de ayer, por encima de 93,35, están servidos todos los condicionantes para seguir tirando. Así que, como usted dice, vamos a ver, ayer el mercado nos dio un sustito, pero de momento solo cabe calificarlo como eso, como un sustito. Muy bien, pues has escuchado, Pilar, seguro que nos estabas escuchando, porque la pregunta que escribía Pilar iba precisamente sobre esto, sobre el índice sectorial bancario europeo al que acaba de referirse Roberto Moro para empezar. Así que vamos con más preguntas. El WhatsApp es el 687-050-600 y ahí se pueden dejar los mensajes de voz. Y vamos a empezar escuchando. Venga, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, tengo dentro de la cartera un par de valores que son Bankinter y ArcelorMittal con ciertas ganancias, pero tengo que vender algunas acciones, no sé cuál de las dos. ¿Cuál le parece a usted que sea mejor vender o al revés, cuál de las dos mantendría que le vería con mejor recorrido al corto plazo? Nada más, muchas gracias y que pase un buen día. Gracias, querido amigo. Como jugaban los niños antaño, pinto, pinto, gorgorito. ¿Cuál vendo? Sí. Bueno, a ver si la disyuntiva es esa, tener que desprenderse de uno de los dos. A mí ahora lo que más me gusta, sin duda, a poco que continúe así, es el sector bancario. Por lo tanto, ahora bien, Bankinter está ante unas resistencias tan tremendas que a lo mejor simplemente por coste de oportunidad, pues merece la pena deshacernos de él, ¿no? No es, tiene un aspecto técnico muy bueno, pero bueno, simplemente por eso, porque está ante resistencias importantes, en tanto que ArcelorMittal pues no es el caso y puede perfectamente continuar subiendo, ¿no? Yo me quedaría con ArcelorMittal, pero también es verdad que en una cartera bien diversificada, a no ser que hoy suceda algo nuevamente extraño,
deberíamos tener bancos. Pues claramente expresado. Aprovecho para decir que mientras estamos en el programa de radio en directo, también se puede llamar al 912833333. Otra pregunta que escuchamos en el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Esta es una pregunta para Roberto Moro. Me gustaría que me marcara un punto de salida de SAP. La tengo comprada desde 91 aproximadamente y bueno, la he visto crecer hasta casi los 120 en las últimas semanas y ahora parece que lleva una semana de caídas y no sé cómo la ves. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. SAP, entendemos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, a mi entender que el nivel clave de corto, casi incluso de medio plazo, es 112.25, porque fue el origen de uno de los últimos huecos alcistas, probablemente en lo que ha sido un escenario de continuidad alcista el más importante, y porque el tiempo supuso en su momento un nuevo máximo relativo que también le costó sobrepasar en su momento. Por lo tanto, la zona de 112.25, ligeramente por debajo del precio de ayer, debiera ser el stop de esa posición tan bien tomada, ¿no? En un título que es verdad a medio plazo sigue ofreciendo o sigue teniendo un muy buen aspecto técnico, pero que ha perdido momentum y de qué manera. Así que sí, ese nivel establecería como stop. Bien, pues visto ese valor, a ver, ¿de cuál hablamos? Buenos días. Buenos días. Para el señor Moro, la consulta es sobre la empresa IREN. El ticket es IREE y cotiza en la bolsa de Milán. Por favor, si me podría indicar soportes y resistencias para este valor. Muchas gracias a los dos por todo. Pues muchísimas gracias. IREN, a ver, esta compañía, yo creo que nunca hemos hablado de ella hasta ahora, por lo menos a mí no me suena. ¿Tú tienes? No, a mí no me suena y la estoy buscando. Por el ticker, desde luego, no me sale. Y es extraño porque he encontrado una nueva forma de buscar, con lo cual prácticamente todos los puedo detectar, pero este no. El nombre era... IREN, he entendido. IREN y el ticker es IREE, dos Es. Yo tampoco la encuentro, a ver, ¿por qué? IRE Stock. Pues IREN Stock, IREN es la compañía, sí, pero tampoco veo... No, esta no la puedo localizar. Lo Pues siento. lo sentimos, yo tampoco. Sí, si quiere que me lo envíe al correo electrónico y le contesto por ahí. A rmorobolsa@gmail.com. Pues gracias por esa amabilidad en la respuesta privada, Roberto. Seguimos con más preguntas que escuchamos. Venga, en el WhatsApp. Buenos días. Hola, buenas tardes, o sea, buenos días, perdón, Javier de Madrid. Y mi consulta para don Roberto era sobre Tesla, que lo compré ayer en 665. ¿Qué stop le pondría a esa posición? Y cómo ve el título en general. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, de Tesla se habla todos los días en muchos sitios. Sí, está raro. Debemos pensar que los mínimos que nos dejó a mediados de marzo lo fueron en la zona de 554, que su máximo histórico es la zona de 900 y que lo tenemos en 673. No voy a decir que equidistante de ambos niveles, porque está más próximo al soporte que a la resistencia, pero sin dejarnos grandes pistas de qué puede serlo, cuál puede ser el siguiente movimiento. Por lo tanto, yo le diría que con respecto a su nivel de compra, un 4% de stop loss como mucho, y digo un 4%, y en este caso en términos porcentuales, porque el siguiente soporte que nos pide el gráfico es 600, y eso queda bastante alejado como stop loss de su posición de compra, ¿no? No tiene demasiado buen aspecto en el corto plazo. Desde que comenzó a caer en la zona de 782, aún no ha generado ninguna señal de giro al alza. También es verdad que está cayendo piano, pero cayendo al fin y al cabo, ¿no? Por lo tanto, no parece a corto plazo de los más atractivos,
aunque ya sabemos cómo se las gasta este título, ¿no? Por eso le digo que con respecto a su nivel de entrada, pues un 4% máximo de stop loss. ¿Cómo se las gasta este título y cómo se las gasta el señor Musk, Elon Musk, que va a hablar, por cierto, en las próximas fechas? Otra pregunta para Roberto Moro. Buenos días. Hola, muy buenos días. Mi pregunta para Roberto, por SACIR y por BBVA. En SACIR tengo importantes beneficios y en BBVA tengo pérdidas. Estoy dudando en quitarlas, dejarlas, cambiar un poco. Que me oriente un poco. Muchas gracias y un saludo. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo no quitaría BBVA y no porque esté especialmente bollante en cuanto a su aspecto técnico, que no es el caso, sino porque si realmente el índice sectorial bancario europeo va a seguir tirando, pues BBVA tendrá necesariamente que beneficiarse de esa subida. Por otro lado, y a poco que cierre simplemente como está, habrá cerrado en precio de cierre, si cierra como está, habrá cerrado en precio de cierre, por lo tanto, el tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del día 22 de marzo. Y esa sería una muy buena señal, teniendo presente que los máximos que nos dejó a mediados de marzo lo fueron en la zona de 4,88 y que el máximo desde el que comenzó a caer en febrero del año pasado es la zona de 5, por lo tanto 5,02, por lo tanto un recorrido potencial muy, muy poco ambicioso. No me parece que sea el mejor para tener en cartera, no para incorporar a una cartera actual, luego hablaremos en el minuto de oro de algunos que sí probablemente lo sean, pero no BBVA. Ahora bien, a corto plazo, deshacernos de ella cuando lo probable es que simplemente por empatía vaya a buscar niveles superiores a los actuales, no creo que deba hacerlo, ¿no? A no ser que volvamos a tener una jornada nuevamente tan nerviosa como la de ayer, ¿no? Y en el caso de SACIR, que además nos decía, creo que las tenía en beneficios, ¿no? Sí, exactamente. Con beneficios buenos, decía. Bueno, la verdad es que tiene muy buen aspecto, ¿no? Porque viene con una perfecta secuencia de máximos decrecientes, de mínimos también, sobre todo desde que comenzó a recuperar en la zona de 1,75 y está siendo capaz de permanecer y de confirmar por encima del máximo relativo anterior, por otro lado, en términos de Fibonacci, y con respecto a lo que fue toda la caída como el conjunto del mercado desde febrero del año pasado, hace ya tiempo que sobrepasó el 0,618, con lo cual su único objetivo es precisamente ese movimiento que se inició en la zona de 2,68. Es más, no tiene resistencias horizontales importantes en el camino. Así que a mí me parece muy bien. El nivel que no debería perder en el corto plazo, 2,20 en precios de cierre. Mientras esté por encima, tiene muy buena pinta, de hecho, para continuar subiendo. Visto SACIR, visto BBVA, pero tenemos más. Seguimos en un instante. Pues aquí seguimos con Roberto Moro, analista de Acta Negocios, y su análisis técnico y nuestros oyentes. En esta mañana en la que el IBEX se va animando poco a poco, ya subiendo, estamos viendo en pantallas 120 puntos, ahí tocando los 8.950, con Farmamar corrigiendo tras publicar resultados y con Repsol animado, seguramente por la subida de los precios del petróleo. Vamos a ver qué más quieren saber nuestros oyentes de Roberto. Escuchamos otro WhatsApp. Hola, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias a Roberto por su gran ayuda. Quería preguntar por 4 valores. Uno es Luminar Technologies, el ticket es Lazar, LAZR. Otro es Advanced Micro Device del Nasdaq y el ticket es AMD. El penúltimo es Applied Materials del Nasdaq, el ticket es AMAT. Y por último, el Cleveland Cliff, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y el ticket es CLF. Gracias, querida amiga. La única norma que tenemos, y no tenemos apenas normas, es 2 valores por persona para dar más oportunidades para preguntar. Así que, Roberto, te voy a dejar elegir los 2 que tú prefieras, de los que ha preguntado. Bueno, pues si le parece, vamos con el primero de ellos, Luminar Technologies, y luego vemos Advanced Macro Devices. Bueno, este gráfico que ven en pantalla es el de Luminar Technologies.
desde que comenzó a caer en la zona de 40, en la que además dejó ahí un triple máximo muy aparente, pues viene con una secuencia que no ha quebrado en ningún momento de máximos decrecientes. Y así no se sube. El problema, además, es que en la recuperación que tuvo hace bien poco, el último gran hueco alcista que había dejado ya lo ha cerrado, ¿no? Por lo tanto, con connotaciones en el corto plazo negativas. Ayer cerró prácticamente en la media móvil de 200 sesiones, con lo cual, si la pregunta la plantea porque ya tiene posiciones tomadas, con precios por debajo de 20-20, yo creo que habría que salirse, 20-10, es el último nivel que a mi entender permite mantenerlas. Si lo plantea para comprar, no veo ningún motivo para ello, ¿no? En cuanto a Advanced Macro Devices, AMD. AMD, sí, es que no me empeño, no sé por qué me empeño en decirlo completo cuando es tan difícil, por lo menos para mí. Y a ver, parece más encaminado a buscar sus zonas de soporte en el entorno de 73-80, que por otro lado también vuelve a convertirse en el único nivel por debajo del, o sea, en el último nivel que permite mantenerlo, ¿no? No transmite buenas sensaciones. Pensemos que la recuperación que lo llevó a la zona de 89, prácticamente es un nivel de Fibonacci y desde ahí para abajo. Si pierde incluso a corto plazo, por eso digo que depende mucho de la posición que tenga tomada. Si en precios de cierre pierde la zona de 78, ni siquiera veo motivo para permanecer, porque parecería cantado que como mínimo va a buscar niveles entre 74, 50 y 75. Y si es para comprar, pues lo dicho también, no veo ningún motivo para hacerlo. Bien, pues ahora un correo electrónico de Manuel. Dice que le encantaría que le analizaras Telefónica y el Santander. Estos dos valores grandes del IBEX 35. Bueno, Telefónica, yo creo que no sabe muy bien a qué carta jugar, hasta el punto de que a mí me parece que solo con precios de cierre por encima de 4.15 merece la pena incorporarlo a la cartera. Mientras tanto, simplemente creo que hay que estar fuera, porque no tengo muy claro si sube o baja o es semipensionista. Por lo tanto, hasta que no lo veamos por encima del máximo relativo anterior, en cuyo caso solo plantearía objetivos en el entorno de 4.55. Mientras tanto, me parece que hay que estar fuera, que en el corto plazo parece más proclive a buscar esa zona de resistencia. Pues sí, pero como hasta hace 3 semanas sucedía exactamente lo contrario, sin haber llegado a buscar ningún soporte relevante. Está totalmente carente de tendencia. Por contra, Santander es, incluso en el contexto español y europeo, de los primeros que dieron señal de entrada, incluso antes de que el índice sectorial bancario europeo rompiera por encima de su resistencia en 91. Por otro lado, sigue teniendo un objetivo importante, porque su objetivo ahora mismo, el único, son los máximos de febrero del año pasado, desde donde comenzó la caída, ¿no? Y eso estamos hablando de 3,80. Luego, el recorrido potencial es ambicioso y la señal de entrada muy clara. Incluso en las últimas jornadas, el propio índice sectorial está tratando de sumarse a este movimiento. Por ejemplo, Sabadell también lo está haciendo, ¿no? Pero vamos, a mí me parece el mejor en el mercado español ahora mismo, o de los mejores. El Santander, curiosamente. Muy bien. Volvemos a escuchar el WhatsApp. Otra pregunta para Roberto Moro. Venga, hola, buenos días. Buenos días. Es una pregunta para el señor Moro. Estoy pensando en entrar en 2 acciones del mercado americano. Una es Sprout Farmer Market Inc. El ticket SFM. Está en el Nasdaq. La otra es FedEx, con el ticket FDX, también en la Bolsa de Nueva York. Agradecería que las analizase, me diese soportes y resistencias, stop y posible objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sprouts Farmers Market, una compañía de supermercados en Estados Unidos. En el Nasdaq cerró ayer, según veo, a $26,09, una caída del 1,7%. La tienes localizada y un comportamiento sí. no muy bueno en los últimos años. En los últimos años, desde luego, y a corto plazo, tampoco.
A corto plazo tampoco, porque ha vuelto a tantear en esos máximos que en julio del año pasado, o agosto, sí, julio, supusieron una caída importante y ahí es donde ha vuelto a claudicar. No sé si necesariamente ha de ir a buscar niveles sensiblemente inferiores en un movimiento similar al del verano del año pasado, pero desde luego en un movimiento lo suficientemente desconcertante como para no pensar en incorporarlo a la cartera. Así Las que por secuencias, tiempo, Roberto, nos estamos quedando sin él. Casi échale un vistazo a FedEx, que tiene un aspecto muy diferente al que nos acaba de preguntar nuestro oyente. FedEx. a ver, FDX. Porque esto es otra película, lo de FedEx, lo del transportista americano. Hombre, pues sí, evidente. Y es más, en una jornada como la de ayer aguantó de maravilla. Ahora bien, en el corto plazo también es verdad que se está enfrentando a una resistencia, bueno, tan tremenda como que son sus máximos históricos, ¿no? Ahora mismo está tratando de enfrentarse a esos $303. Ayer cerró a 304, está en una tremenda resistencia, así que vamos a darle un filtro. Si es capaz de cerrar por encima de 308, se convertirá nuevamente en una muy buena opción de entrada y por lo tanto dando nuevamente señal de compra. Mientras tanto, lo que nos dicen los manuales ya saben, que en resistencias no se compra. Eso es, llega el minuto de oro. Veamos qué nos planteas hoy como idea de inversión, Roberto. Pero a mí me sigue pareciendo una buena opción el oro, con un stop no por debajo de 1.750 en precios de cierre. Y luego algún picoteo. A ver, el IBEX como índice también me gusta, el propio sectorial bancario europeo, todo ello con su correspondiente stop. Y si hablamos de títulos en el mercado español, Santander y Sabadell como desde el terreno bancario, Fluidra, por supuesto, Kering en el sector del lujo en Europa, Deutsche Bank, Crédit Agricole y Société Générale, y en el mercado americano Alcoa, Home Depot y United Health Group. Uf, he Bien, llegado a todo. menuda lista de interés. Como siempre, mil gracias. Gracias por compartirlo, Roberto Moro. Nos vemos. Cuídate mucho. Un abrazo, cuídense.